Gracias a todos. Gracias por haberos inscrito en este webinar, que estoy seguro que será de vuestro interés. Comenzamos ya puntualmente, como siempre solemos hacer. Tenéis ahí ahora en pantalla, espero que estéis viendo bien, un poco las instrucciones de cómo sacar el máximo partido por vuestra parte. Veréis que estáis automáticamente muteados, pues para evitar ruidos de fondo que serían molestos para el resto de la audiencia. Tenéis un cuadrito de chat donde podéis formular preguntas que al final de la jornada se puedan responder. Y si no lo sé, no sé, pero seguro que mis compañeros sí que saben, pues al final podremos tener este turno. Y luego además se grabará, con lo cual estará disponible para vosotros con un link al que te podéis tener acceso. Los que participáis habitualmente en los webinars que organiza DNV con motivo de alguna nueva norma o alguna información de interés que merezca ser divulgada, veréis que normalmente somos una persona la que habla, o dos como mucho. Hoy tengo el lujo de tener a dos compañeros de webinar, que son por parte de DKV Alberto Cuenca y de Finética Víctor Ballestín, que ahora os presentaré. ¿Vale? Bueno, como sabéis, DNVGL es una fundación establecida en Oslo en 1864, entidad de certificación de sistemas de gestión, 50.001, con acreditación holandesa RVA y Acredia italiana. Sabéis que las acreditadoras se reconocen en acuerdos multilaterales. Auditamos con un enfoque de gestión de riesgo, que esto nos hace sentir muy cómodo con las nuevas revisiones de normas. Espera, que ya me dice que tengo aquí un problema de pasar slides. Les estoy pasando, pero parece que no las veis. A ver, como siempre, salir y volver a entrar, que es la receta mágica de la informática. Ya está. Y conmigo comparten esta presentación y además es la parte interesante por la cual os habéis inscrito, DKV Seguros, don Alberto Cuenca, gestor de eficiencia energética de la torre de DKV en Zaragoza. DKV es una de las primeras compañías de seguros médicos del país, con más de 1.700.000 asegurados y 750 empleados en plantilla, comprometida con las personas y orientada al desarrollo sostenible, con unas iniciativas en este aspecto muy destacables y que Alberto va a compartir con todos nosotros en unos minutos. Y con él está, de la empresa Finética, Víctor Ballestín, el jefe de proyecto que llevó a cabo esta ingeniería con DKV, que es una experta empresa con gran experiencia en soluciones integrales de gestión energética, con lo cual el punto de vista práctico está garantizado. Este webinar pues tiene tres macropartes. Uno que son las definiciones y guías de referencia de 50.006-2014, que es lo que habla de línea base, los requisitos de la 50.001 al respecto y la experiencia práctica. Como sé que venís por el punto 3, los puntos 1 y 2 voy a ir muy rápido. Y la idea es que tengáis un pequeño material de apoyo bibliográfico en cuanto a recopilación de definiciones y cronología de esta norma. Pero yo voy a tardar 5 minutos y voy a dar paso a Alberto para que comparta su experiencia. Entonces, los sistemas de gestión de eficiencia energética nacieron pues en el año 2000 aproximadamente. En España tenemos la UNE 216-301, a lo mejor la conocisteis. Luego estaba la EN 16001, una vida corta, fue solapada por la 50.001-2011, pero sí que quiero que os quedéis con estos 3 años para hablar de 50.000 y eficiencia energética. El año 2011, cuando salió la primera. El año 2014, donde salen unas guías de apoyo, entre las cuales está la 50.006 que vamos a enunciar respecto a apoyo para el desarrollo de línea base energética, y la 50.001-2018, recién nacida, en agosto de este verano. E hicimos un webinar con los principales cambios de esta norma respecto a la 2011, que hoy no vamos a repetir, pero que está disponible para vosotros en nuestra página web de DNV. Como sabéis, el cambio relevante de todas las normas ISO a partir del año 2011 es que tienen un enfoque homogéneo, una estructura homogénea que se llama estructura de alto nivel. Son 10 bloques al alcance, normativas, términos y definiciones, y luego viene la parte de contexto de la organización, donde se pide que se identifiquen necesidades y expectativas de partes interesadas y que ante cambios de contexto macro y micro la empresa reaccione y pueda establecer medidas de mitigación de riesgos. Liderazgo como compromiso de la alta dirección.
la parte de planificación, donde se engloba la parte de la línea base energética, es la parte estratégica del ciclo de Deming, del PDCA, es donde están los análisis del diseño del sistema de gestión de energía, soporte, que es toda la parte de formación, competencia, etcétera, operación, donde aquí entraríamos el tema y medición, evaluación del desempeño, donde sería indicadores, medición, etcétera, auditoría, revisión por la dirección. Estos son los 10 macrobloques que cualquier ISO que os encontréis después del año 2011 vais a ver. Entonces hay estas guías que son realmente documentos de soporte, no son requisitos, por lo tanto no son certificables. No se puede certificar, aunque habrá algún valiente que lo haga, pero realmente una guía no nace con la intención de ser certificada, sino de apoyar a la implementación efectiva y útil de sistemas de gestión. Nosotros vamos a hablar de esta del medio, bueno, no vamos casi a hablar, simplemente que sepáis que existe una guía que se llama la ISO 50006, que es que te habla de energía, de la línea base energética, los indicadores energéticos, principios, guías y apoyos, ejemplos, notas aclaratorias. Es un documento de soporte importante para poder establecer esta parte tan importante de un sistema de gestión. La línea base en la 50006 aparece definida como la referencia temporal sobre la que se establecen objetivos y se comparan los resultados para ver si se ha conseguido llegar a una mejora. Luego mis compañeros de ponencia, Alberto y Víctor, van a detallar, lógicamente, con su experiencia práctica. Los indicadores, sabéis que son elementos que ayudan a tomar decisiones a tiempo, porque ven cómo estás acercándote o alejándote del objetivo. Tienen que ser lo más automáticos posibles, que sean en tiempo real, que sean fácilmente procesables, pues para que realmente aporten valor a tiempo, ¿no? Y toma decisiones. La metodología del cálculo de un NPI, Energy Performance Indicator en inglés, tiene que estar documentada, es un requisito de auditoría, es como los aspectos ambientales y medio ambiente, es decir, cómo los calculáis, en qué se basan, qué formulación tienen, qué receta para hacerlo, ¿vale? Bueno, en la 50.001, en el anexo A3, aparece una definición de indicador energético y valor de energía de indicador energético. Uno es la fórmula y otro es la cuantificación del resultado. Aparece en la parte de planificación, la revisión energética, la base, la línea base, como elemento normalizado que permite monitorizar en el tiempo la evolución del desempeño. También debe considerarse información documentada. Sabéis que las nuevas normas no hablan de procedimientos documentados, instrucciones o registros, sino de información de apoyo. Es la línea base no es algo estático, puede modificarse en función de cambios relevantes. Hay un par de definiciones que ahora os quiero comentar, que son estas dos, que son definiciones nuevas que aparecen en la 50.001-2018. Y, a ver, conceptualmente no es que sean nuevas, pero sí que es importante tenerlas en cuenta, que son las variables relevantes, que son valores cuantificables que impactan significativamente en el desempeño energético y que cambian de manera rutinaria. Pues persona que visita un centro, número de personas, temperatura, distintos valores que varían continuamente. Y luego factores estáticos. Este factor estático es pues cuando metes un tercer turno de trabajo o duplicas la superficie de instalación o dos plantas que tenías antes en un rascacielos sin utilizar, ahora las utilizas. Son factores estáticos, es decir, no cambian día a día, pero tienen un impacto muy grande en cuanto a climatización, temperatura, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de línea base normalizada a lo largo del tiempo, referida a un termotérmico referido a grados día, es un modelo, luego mis amigos los detallarán. Y luego estas definiciones que hay aquí, veis que hay unas definiciones de línea base energética, periodo base, respecto al 2011, también del desempeño energético de los indicadores, son definiciones que están en la norma tal cual. Y luego esta definición del 2018, de forma que podéis tener una comparación de una a otra. Como veis, no hay conceptualmente una diferencia. Fijaos que es referencia cuantitativa que provee una base para la comparación del desempeño energético en el 2018. Si vamos a el 2011, pues te dice lo mismo, lo veis en el 3.5. Referencia cuantitativa que provee una base para la comparación del desempeño. Y una serie de notas de apoyo, pues más o menos, que permiten clarificar y entender cómo llevarlo a cabo, ¿vale? Perdona que se me ha saltado la presentación, ¿vale? Bueno, más notas, según la 50.001-2018, y entonces he querido que tengáis este marco introductorio de lo que es una línea base, factores estáticos, variables relevantes, como aspectos novedosos a considerar en la migración al 2018,
Y como lo que venís es escuchar la experiencia práctica de DKV y de Finética, pues yo voy a dejar paso ya a mis compañeros de presentación, Alberto, y que tomas tú el testigo y cuando quieras empiezas a hacer la presentación. Como digo, al final de la presentación, ahora viene Alberto y después estará Víctor. Al acabar, pues habrá este pequeño turno de preguntas que podéis hacer en el chat, hacernos llegar. Y si hay tiempo, tampoco queremos alargarnos mucho más allá de la hora que habíamos programado, porque sabemos que gusta empezar y acabar puntualmente, ¿verdad? Pero si hay mucho interés, nosotros vamos a seguir hasta que tengáis preguntas. Si a raíz o posteriormente de la lectura o si veis otra vez la grabación, queréis profundizar en algún aspecto que os dará más tiempo, porque hoy vamos a ir un poco rápido en esta hora, pues encantados los tres de responderos. Yo ya me voy a mutear para no hacer ruido de fondo y dejo los controles a mi compañero Alberto. Alberto, todo tuyo. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por vuestro interés. Gracias a DNV por invitarnos a este webinar. Y, pues bueno, os vamos a contar un poquito nuestra experiencia práctica dentro del sistema de gestión de eficiencia energética de la 50001. Pues bueno, cómo hemos ido implementando unas medidas que consideramos claves durante el ejercicio 2017 y, sobre todo, un método de comparación que nos permitiera tener una medida objetiva de la evolución y de la eficacia de dichas medidas, ¿no? Entonces, como ha dicho Carlos, somos una de las primeras compañías de seguros médicos del país. Tenemos alrededor de 2 millones de asegurados, 750 empleados, una amplia red de oficinas y consultorios en todo el territorio nacional. Y somos una empresa comprometida con las personas, orientada al desarrollo sostenible, especializada en salud y preocupada por la salud de las personas. Este diario lo traducimos en... Tengo un problema, perdonad porque no consigo pasar la slide. Ahora sí, disculpad. Decía que este diario lo traducimos en hechos concretos. Estos son algunos de ellos, ¿no? Pues bueno, desde 2004 a 2017 se ha reducido un 80% la huella de carbono de la compañía. Somos compañía cero CO2 desde 2007 y bueno, tenemos implantado en la sede central de DKV, en la torre de DKV, que ahora os presentaré un poquito, un sistema de gestión de eficiencia energética desarrollado por un equipo compuesto por Carlos Martínez y David Munarriz como directores del Departamento de Servicios Generales y responsable de la unidad de mantenimiento, respectivamente, del cual formo parte como gestor, como ha dicho Carlos. Y bueno, yo creo que lo primero es presentaros un poquito la sede donde hemos llevado a cabo todas estas medidas, ¿no? Bueno, este es el edificio donde desarrollamos nuestra labor desde 2014. Es la sede central de DKV. Este edificio estaba construido en 2008, pero se hizo una ambiciosa reforma en 2014 basada desde el inicio en 3 pilares, en 3 deseos, que fueron que fuera sostenible, que fuera saludable y que tuviera arte. Que reflejara los valores de la compañía. Pues, entre otras cosas, para ello se desarrollaron espacios abiertos y transparentes que los fomentaron y con la vista puesta en la obtención de estas certificaciones que estáis viendo desde el minuto cero de la fase de proyecto. Cabe destacar que esta fase de proyecto ocupó bastante más que la propia ejecución y, bueno, eso dice bastante del planteamiento con el que se enfocó, ¿no? ¿Cómo conseguimos un edificio sostenible? Pues el edificio, en principio, tenía un sistema de iluminación de fluorescencia, el clásico, que sustituimos íntegramente por uno de alta eficiencia con tecnología LED. Con tecnología LED, además, controlada por detectores de presencia, por horarios y por reguladores lumínicos que tienen en cuenta el nivel de luz exterior, de forma que nos permite regular el consumo de las luminarias al punto concreto que queremos tener la iluminación interior, ¿no? No necesitamos ni 1500 ni deseamos valores de 200. Entonces, bueno, en función de la iluminación exterior tenemos un porcentaje de regulación sobre las lámparas que nos permite modularlo. En cuanto a climatización, la reforma fue muy ambiciosa. El edificio, en principio, disponía de calderas de gas para producción de calor. Como sabéis, es un combustible con
un importante aporte de emisiones, y estas calderas pues, las sustituimos por calderas de biomasa, ¿no? Perdón, que es un combustible con las emisiones compensadas de origen. Bueno, como veis ahí, la instalación base, y así sigue siendo, es una instalación a 4 tubos. Distribuimos agua caliente o fría a los 168 fan coils que tenemos distribuidos por el edificio, con sus correspondientes sondas. Hemos ido haciendo distintas modificaciones. Estas sondas, por ejemplo, las teníamos en el falso techo, de forma que para tener lectura real de la temperatura ambiente interior, las turbinas de los fan coils tenían que estar en marcha continuamente. Esta situación la modificamos y sacamos las sondas realmente a altura del plano de trabajo, lo cual nos permite tener una lectura real de la temperatura en los distintos puntos de control del edificio, pero parando las turbinas de los fan coils en el momento en que nos encontramos dentro de las consignas que le hemos marcado, ¿no? Además de modificar la producción de calor con calderas de biomasa, añadimos depósitos de inercia tanto en producción de frío como en producción de calor, con los consiguientes beneficios energéticos. Y seguimos haciendo modificaciones. Pues bueno, por ejemplo, en aislamientos, en un edificio, como veis, con una fachada casi 100% cristal, era fundamental tener controlada la radiación solar. Instalamos filtros solares en todas las ventanas. Básicamente conseguimos 2 ventajas. La más importante quizás el incremento de confort en los puestos de trabajo próximos a fachada y, obviamente, la reducción de consumo energético. Y también actuamos en la envolvente interior con la instalación de moqueta. Como decía antes, en todas las plantas hay grandes espacios abiertos. Esta moqueta es reciclada y reciclable y favorece una mayor limpieza, de forma que atrapa el polvo en suspensión, incrementa el aislamiento acústico y además limita las pérdidas que podemos tener por puentes térmicos en forjados. Bueno, el CPD, no sé si sabéis, el edificio integra un centro de procesamiento de datos con un concepto radicalmente distinto al que teníamos en la anterior sede. No enfriamos todo el habitáculo del CPD, dirigimos directamente la refrigeración a los puntos de consumo, a los servidores. Además, las enfriadoras encargadas de esto tienen modo de funcionamiento free cooling. Y bueno, mediante los LCPs distribuimos el frío exactamente a los puntos de consumo, es decir, directamente a los servidores, que además son altamente eficientes. También instalamos aseos de descarga reducida, urinarios sin agua, perlizadores o atomizadores con un caudal inferior a 2 litros por minuto, grifos temporizados con control de proximidad. Y, bueno, se tuvieron en cuenta una serie de factores a la hora de elegir los materiales, como veis ahí, que considerábamos importantes. En cuanto a seguridad eléctrica, a continuidad de suministro, nos aseguramos de tener un mejor servicio con un centro de transformación propio, en el cual tenemos 3 transformadores. De ellos, solo 2 están habitualmente en marcha, siempre tenemos uno de backup. Y bueno, instalamos 2 grupos electrógenos en cubierta, uno para los servicios generales y de emergencia del edificio y otro dedicado exclusivamente al CPD, tanto para servidores como para producción de frío. Eso en cuanto a la sostenibilidad del edificio, pero también os decía que queríamos un edificio saludable. Sobre todo, esto lo conseguimos mediante una alta calidad de aire, aire que se filtra desde la UTA en varias etapas, con distintos filtros, con distinta capacidad y con la combinación, además, en todas las plantas del edificio, perdón por la redundancia, de 3 tipos de plantas, que son el poto, que todos conocemos, la sansiviera, quizás un poco más desconocida, y la areca. Entonces, la combinación de estas plantas en el número adecuado mejora la calidad del aire de forma que incrementan el nivel de oxígeno y absorben posibles contaminantes y sustancias volátiles como formaldehídos, por ejemplo. También disponemos de gimnasio, de parking de bicicletas para favorecer la movilidad sostenible y además es un edificio con arte. El arte se vertebra en el edificio como motivador, generador de talento e innovación y bueno, pues en todo el edificio hay numerosas muestras de él, ¿no? Si tenéis oportunidad de visitarnos, no dejéis de observarlo, merece la pena.
Bueno, una vez presentado el edificio, vamos a centrarnos un poco en el contexto energético que teníamos en la torre. Antes de abordar el ejercicio 2017, dentro del sistema teníamos monitorizados en un primer nivel alumbrado, fuerza, CPD y climatización, todos los consumos correspondientes a cada año, pormenorizados, con un indicador que hasta la fecha, como veis, era el kilovatio hora metro cuadrado año, que sí que nos permitía comparar un ejercicio con otro, pero sin la objetividad que deseábamos, porque este indicador obviamente no tiene en cuenta factores externos que pueden afectar a nuestro consumo. Luego abundaremos un poquito más en ese punto. Entonces, como veis, estábamos con los datos de consumo de 2016 en un 45% del consumo total de la compañía, del consumo energético total de la compañía en España. Y nos planteamos dos objetivos, viendo que los 3 años que llevamos prácticamente en la torre no habíamos conseguido hacer reducciones significativas de consumo, sino casi al revés en el último año, con ese ligero incremento del 5%, nos planteamos dos oportunidades, o vimos dos oportunidades que convertimos en objetivo, ¿no? Que fueron dar un paso adelante en la investigación de medidas de ahorro energético y habilitar un sistema que nos permitiera compararnos con objetividad entre ejercicios, que tuviera en cuenta factores que sí que inciden directamente en nuestro consumo, como son los grados día para climatización, o el número de días laborables, o la ocupación del edificio. Entonces, teniendo en cuenta eso, el primer punto lo desarrollamos pues aplicando o intentando aplicar medidas lógicas que redujeran el consumo. Entonces, por ejemplo, a través de la UTA implantamos un modo de funcionamiento free cooling. Habíamos ensayado en modo manual que esto lo podíamos hacer parando la cabina de extracción. Además, teníamos que gestionar la apertura de válvulas de batería en la UTA para que no calentáramos o enfriáramos, es decir, consumiéramos energía para tratar el aire exterior. Y esto lo hacíamos de forma dependiente o cuando la temperatura exterior era suficientemente útil para que tuviera utilidad, ¿no? Climatizadora en el interior del edificio. Perdonad, pero es que justo hoy me he despertado con un catarro tremendo. Entonces, bueno, además de hacer esto de modo manual, obviamente tiene un alto consumo de recursos, estar pendiente en cada momento de temperaturas exteriores, cuándo tienes que parar, cuándo tienes que abrir válvulas, cuándo cerrarlas. Lo que hicimos es integrarlo en el sistema de control, en el SCADA, y esto funciona ya de forma automática. La estimación de ahorro, como veis ahí, fueron unos 14.000 kilovatios al año. Luego haremos un cuadro de amortización en el que se ve la viabilidad de cada medida de ahorro, ¿no? En cuanto a variadores de frecuencia, bueno, las bombas de distribución en el edificio, tanto en frío como en calor, disponen de variador de frecuencia en secundario. Entonces, bueno, estos variadores de frecuencia por defecto en el edificio nos los habíamos encontrado fijos, no automatizados, y estaban en un valor de 22 hercios. Estos 22 hercios resultaban suficientes en días de alta demanda de calor, por ejemplo, en el caso de frío, de producción de frío. Y bueno, el ejercicio que hicimos es muy lógico. Si con 22 hercios tenemos suficiente caudal en días de 38 grados en Zaragoza, ¿por qué no probar con un régimen de funcionamiento inferior en días en que no tenemos tanta demanda, ¿no? Pues bueno, esta lógica se tradujo en un 45% de ahorro y en kilovatios años son unos 5.000 lo que tenemos cuantificado por los ensayos, ¿no? En este slide que veis ahora estamos hablando de las bombas de primario, significativamente más importantes porque no disponen de variador y el consumo es mucho más considerable que en el caso de las de secundario. En el mismo caso que antes, por defecto el edificio en producción de frío utilizaba siempre 2 bombas de distribución de primario para las enfriadoras, siendo que no siempre las 2 enfriadoras estaban en marcha, por lo tanto las necesidades de caudal no eran siempre las mismas. ¿Qué hicimos? Pues bueno, ligar el funcionamiento de la segunda bomba. Ya sabéis que hay una más de reserva. Ligamos el funcionamiento de esta segunda bomba a las necesidades reales del edificio en base a si están en marcha las 2 enfriadoras o solo una. La reducción de consumo es prácticamente el 50%
y en un valor de kilovatios año, pues como veis ahí, supone aproximadamente unos 40.000. ¿Qué más medidas de ahorro implantamos? Pues bueno, con la misma lógica que se utiliza el free cooling, que es, vamos a aprovechar la temperatura exterior, nos planteamos por qué no utilizar la humedad exterior, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un humidificador que controla la humedad interior del edificio, pero a lo mejor no era necesario que este humidificador estuviera tanto tiempo en marcha. Si cuando utilizamos el aire exterior para introducir, bueno, para funcionar en modo free cooling dentro de la torre, la humedad relativa de ese aire es suficiente para aumentar la interior, porque tenemos que tener más del climatizador, o sea, el humidificador. Pues bueno, otra vez hay un poco aplicación lógica y utilización lógica de los equipos que tenemos en el edificio. En cuanto al alumbrado, bueno, sí que es verdad que el sistema tuvo un proceso de depuración de pequeños errores relativamente largo. Una vez ese proceso terminó, pues bueno, detectamos que el tiempo de encendido, una vez en cada zona de control detectada presencia era de 15 minutos, muchas veces suponía un tiempo excesivo. Entonces, bueno, simplemente cambiamos ese tiempo, lo reducimos a 5 minutos, dejando una planta piloto para monitorizar tanto la diferencia de consumo como los posibles efectos negativos. No detectamos grandes efectos negativos y al revés, pues bueno, como ventajas, como veis ahí, la obvia reducción de consumo y además da una imagen de mayor eficiencia del sistema. Entonces, bueno, el ahorro derivado de esta acción ronda los 11.000 kilovatios año. Y se nos ha saltado la slide, perdón. No sé si hay algún problema, Marian. No, ningún problema técnico. Vete creo que estás por la 40-41. Ha saltado al final. Bien, bueno, habíamos comentado la reducción de tiempos de alumbrado. Con esos 11.000 kilovatios potenciales de ahorro de energía, ¿no? En la siguiente slide vemos que es un cuadro de amortización. Espera un segundo. Que nos está dando algún problema el... Bien, estábamos aquí. Os decía que esto es un cuadro de amortización de las diferentes medidas de ahorro ensayadas. Bueno, es un análisis necesario para ver si realmente compensa implantarlas o no. Como veis, en la parte de arriba del cuadro hemos ubicado las medidas que no tuvieron un coste de implantación, que además significaban sin casi el ahorro más relevante de todas ellas. Y en la parte inferior sí que están algunas de las que requirieron inversión para ponerlas en marcha. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Con unos plazos de amortización relativamente bajos y que obviamente justificaban la implantación de dichas medidas. ¿Qué principios seguimos para implantar estas medidas? Pues bueno, el primero de ellos es no sacrificar el confort ni la usabilidad del inmueble. Y luego, pues, como decía antes, hay dos vías básicas de implantación que son mediante gestión interna y mediante inversión, acompañada también de gestión interna, porque al final nosotros somos los vigilantes del sistema. Bueno, ahí vemos en este slide un detalle de las... Bueno, tenemos muchas hojas de estas. Esta refleja los consumos de los grandes campos en que tenemos dividido el consumo total del edificio. Es una de las que desarrollamos en colaboración con Efinética. Ahora os presentaría Víctor y os hablará más en detalle de la línea base. Y bueno, ahí vemos un poco pues la desviación del consumo real que íbamos obteniendo en 2017 respecto a lo que la línea base que desarrollamos
nos iba marcando para ese periodo. La siguiente es un ejemplo práctico de vigilancia de consumos. Nosotros tenemos más de 80 contadores distribuidos por todo el edificio. Esto nos permite tener un control bastante bueno de cualquier desviación que se pueda producir. Y en la gráfica de abajo vemos en rojo, pese a no ser constante, podíamos ver más o menos un consumo medio de 500 kilovatios mes en clima interior en planta novena, que a raíz de una intervención con una programación errónea por parte del mantenedor, derivó, se duplicó prácticamente a los 1000 kilovatios hora. Y esto lo pudimos corregir pues precisamente por estar siguiendo, monitorizando y vigilando los consumos que generamos en cada punto, ¿no? En cada planta. Bien. Vamos a ver si me dejan pasar a la siguiente. Vale, vamos a ver un poco el núcleo de esta webinar, ¿no? Que queríamos hablar de líneas base. En la parte de arriba veis todas esas gráficas que son con las que nosotros nos medíamos, nos manejábamos hasta la implantación de la línea base en 2017. Entonces, sí que vemos, por ejemplo, en la primera a la izquierda, los consumos anuales de climatización desde 2014. Hemos visto la evolución que han ido teniendo. Hubiéramos visto que 2017 había sido un buen año, pero pese a que teníamos controladas las temperaturas medias mensuales, no dejaba de ser un número que tampoco te aseguraba si había reducido consumo por una buena gestión o porque el verano había sido especialmente suave. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental de implantar una línea base? Esta línea base, que es la línea roja que veis en las gráficas de abajo, nos refleja el consumo correspondiente para cada mes, teniendo en cuenta los factores externos e internos que condicionan dicho consumo. Pues como decía antes, grados día, número de empleados, número de días laborables. Entonces, eso sí que nos permite compararnos realmente con el consumo que hubiéramos tenido si no hubiéramos aplicado las medidas. Se ve muy claramente en este slide y lo veremos en la final también, cómo evoluciona particularmente desde abril, que es el mes a partir del cual empezamos a implantar las medidas de ahorro. Bueno, aquí vemos otro ejemplo con la línea base de iluminación. Pues por mucho que tú al final registres tus consumos, si no tienes una línea base siempre te falta un punto de referencia objetivo. Ahora a continuación Víctor Ballestín de Finética nos va a explicar mucho mejor cómo conseguir una línea base correcta y cómo implantarla. Y pues después de todas estas medidas, el resultado final, ya veíamos por las gráficas que era bastante positivo. Esta es la correspondiente al consumo general de toda la torre, la que veis aquí. Cómo desde abril se van materializando esos ahorros y se mantienen a lo largo del año. Y esto nos llevó, a reducir el indicador, si nos basamos en el indicador que utilizábamos hasta la implantación de la línea base, hasta 178 kilovatios metro cuadrado año, que si descontamos el CPD se convierte en 149. Y vimos que sí que conseguimos una reducción de consumo real respecto a la línea base, respecto a lo que hubiéramos consumido si no hubiéramos implantado ninguna medida de ahorro, de 180.000 kilovatios en este año. Entonces, básicamente, esta es la principal ventaja que nos da implantar un sistema con línea base, que tienes un dato que no depende de que hayas tenido un clima más favorable o que haya habido más días de fiesta y hayas tenido menos aperturas del edificio, sino que teniendo en cuenta todos esos factores externos que pueden afectar a tu consumo, te permite comparar realmente con ello y ver realmente el ahorro que has producido o el sobrecoste que has producido, pero de una forma objetiva siempre. Y por mi parte, nada más. Quedará a vuestra disposición para cualquier pregunta, bien al final de este webinar o a través de ese correo electrónico. Y os dejo con Víctor Ballestín de Finética, empresa con la cual hemos desarrollado el sistema de línea base y con la que seguimos colaborando habitualmente. Así que nada, os dejo con Víctor Ballestín. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Bueno, como ya me presentaban, mi nombre es Víctor Ballestín, trabajo en la empresa Cinética. Bueno, ya han hecho una breve introducción sobre nuestra dedicación y nuestra labor. Nosotros, al final, lo que tratamos de hacer es dar soluciones integrales de eficiencia y de gestión energética principalmente a las empresas, tanto en sector terciario como industrial, y un poco adaptarnos a las situaciones que necesitan, desde la medición de datos hasta su estudio. Lo que tratamos de hacer es que la energía no se trate de un análisis puntual, sino de, como estamos tratando de fomentar aquí, un ciclo continuo de mejora, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar hoy en las métricas de seguimiento de la ISO 50001, los indicadores de desempeño y líneas de base. Al final, como en todo proyecto que se precie, tiene que haber unas métricas para saber si vamos bien o vamos mal. En el caso de la gestión energética, y tal como define la ISO 50001, serían estas dos variables. Por centrar un poco el uso de cada una y las diferencias. Al final, los indicadores normalmente son pues parámetros simples, cocientes o complejos. Lo normal es que en la mayoría de ocasiones son cocientes, pues, kilovatios hora metro cuadrado, kilovatios hora unidad producida. Y es importante aclarar que muchas veces hablamos de los indicadores globales de toda una planta o de todo un edificio, y si tenemos puntos de medida podemos ver indicadores parciales, de manera que veamos desviaciones por zonas y no solo en total. Los indicadores de desempeño tienen una utilidad que al final se complementa con las líneas de base. Las líneas de base lo que tratan de hacer es una previsión de consumo futuro, y pueden depender de una o más variables de una manera más sencilla que los indicadores de desempeño. Igualmente se pueden hacer por fuente de energía, por submetering, dependiendo de los datos que tenemos. La manera, digamos, de gestionar estas dos variables entre ellas y sus usos es que principalmente los indicadores los utilizamos en comparación interna entre distintos años. Por ejemplo, pues como veíamos antes con Alberto, es sencillo ver la evolución de kilovatios hora metro cuadrado entre 2014 y 2018, cuando la línea de base pues se va actualizando la metodología año a año, y aunque la comparación dentro del año es muy sencilla, año a año se hace más compleja. Entonces, para eso se suele utilizar el indicador de desempeño. Para hacer benchmarking entre empresas, evidentemente, es mucho más sencillo comparar entre edificios kilovatios hora metro cuadrado que línea de base, que al final es un dato muy, muy interno. La ventaja de la línea de base, que pues como veis en el ejemplo de DKV, que es muy claro, si yo comparo kilovatios hora metro cuadrado y me afecta climatología, no lo estoy teniendo en cuenta en el indicador. En línea de base sí. Puedo ver desviaciones mes a mes, año a año, de manera que pueda analizar en más concreto sin que me afecten otras variables. Al final, el objetivo de la línea de base y lo que veremos a lo largo de la presentación es que no basta con decir ha subido el consumo en verano, pues será que ha hecho más calor, las enfriadoras, o quiero decir, siempre tenemos esa teoría, pero lo que tratamos con la línea de base es de decir, vamos a medir cuánto calor ha hecho a través de los grados día de enfriamiento, vamos a ver cuánto afecta cada grado día de enfriamiento extra a nuestro consumo habitualmente, y vamos a ver si esa subida en verano es lógica con la climatología exterior o no. De manera que somos más capaces de centrar esfuerzos y detectar anomalías en el consumo del edificio o de la planta. Para eso hay que partir de una serie de datos, de unas variables de control que ya ha hecho una breve introducción Carlos. Al final, en todo estudio, digamos, porque esto no deja de ser un estudio en cierta manera estadístico, hay unas variables dependientes e independientes. Hay unas variables independientes que se consideran las de control. En este caso, pues pueden ser superficie, climatología, unidades producidas, materia prima, etcétera. Y hay unas variables dependientes, que es el consumo. El consumo vamos a hacerlo depender de todas esas variables para tener, que es el objetivo de todo esto, un consumo esperado frente al consumo real, para poder estudiar esa desviación concreta. Estas variables, pues como decía, dependiendo del sector, pues pueden ser muy variadas. En industrias se trabaja mucho con producto final, materia prima, horas trabajadas,
y entre las condiciones climáticas. Por hacer un inciso, los grados día, no sé si los conoceréis en mayor detalle, se trata de una ecuación empírica que en base a la temperatura esperada en interior y la evolución de las temperaturas exteriores da una métrica de cuál debería ser el comportamiento y la exigencia a la hora de climatizar una estancia. Podemos partir de una base de datos, por ejemplo, de un aeropuerto o de una estación meteorológica, o si queremos ir en más detalle, instalar un sensor de temperatura externo en nuestras instalaciones. En terciario, por ejemplo, esta variable es muy importante. Datos como el número de trabajadores o el uso de las instalaciones, evidentemente, también hay que tenerlos en cuenta. E incluso en sectores como el transporte, pues ahí, aunque ya nos vamos a otro mundo, ¿no? Pero la distancia recorrida, el tipo de vía, los pasajeros en caso de transporte o las toneladas transportadas en caso de transporte de mercancías, son al final las que te marcan un poco si se está consumiendo correctamente o no. También un dato importante a tener en cuenta es el periodo de control para el cual voy a estudiar la línea de base. Por ejemplo, en el caso de DKV, nosotros marcamos un año de periodo de control, el cual consideramos que es el estable y para el cual vamos a definir la ecuación de la línea de base, y esa ecuación la vamos a extrapolar a futuro para comparar con el consumo real. Este periodo, pues normalmente las líneas de base se actualizan habitualmente cada año, pues se podría tener en cuenta, por ejemplo, para 2019 los consumos de 2018. Pero es importante tener en cuenta que no debe haber cambios importantes a lo largo de 2018 que me distorsionen la línea de base. Por ejemplo, si yo he hecho medidas de eficiencia importantes en junio de 2018, voy a basar en la línea de base a partir de entonces y no el periodo anterior que me está distorsionando los datos. Utilizar los datos de consumo y de variables de control y a partir de ahí, pues estudiar la correlación entre variables que veremos a continuación. El primer paso para definir estas métricas, evaluar la relación entre cada una de las variables de control y los consumos. Después, mediante estadística, mediante regresión lineal, vamos a medir exactamente cuál es esa relación, vamos a ver cuáles son las variables de control que mejor predicen el consumo energético del edificio o de la planta y vamos a buscar una línea de base y a escoger un indicador. La regresión lineal, digamos, la mejor manera de entenderla es gráficamente con un gráfico de dispersión de Excel. Para una variable se entiende muy sencillo, es un gráfico de 2 dimensiones. Por ejemplo, ahí se ve un consumo de calefacción frente a los grados día de calefacción. Vemos que la correlación es clara, pero ya no es solo ver que hay una correlación, sino que lo que vemos es que el consumo esperado son 405,5 kilovatios hora por grado día de calefacción, con lo cual, con los grados día de calefacción a futuro, yo tengo el consumo esperado y que ese R cuadrado de 0,92, que luego entraremos a verlo en mayor detalle, nos dice que el 92% de las variaciones del consumo están justificadas por las variaciones de climatología exterior. En este caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es que la línea parta de 0, 0, digamos, sin un término independiente. Esta ecuación podría ser 405,5 por X más 10.000. En este caso, como hablamos solo de calefacción, todo debería depender de grados día, de la climatología exterior. Si hubiese un consumo de ACS asociado, habría que añadir un término independiente o otra variable de usuarios, etcétera, que maneje ese otro potencial consumo. Por ejemplo, si tenemos una línea de base de una planta y no tenemos submetering, habrá unos consumos que serán fijos, que serán ese término independiente, como la iluminación, oficinas, etcétera, y luego habrá pues una serie de variables que predicirán el consumo, como puede ser la producción o la materia prima de entrada. Esto visualmente se ve muy sencillo en 2 dimensiones con el gráfico de dispersión. Cuando entramos en más variables es más difícil de representar, pero no
pero es el mismo proceso, no es en sí más complejo. Excel tiene un complemento para hacer regresión lineal con más variables, pero es poco sencillo de utilizar. Yo suelo recomendar el programa Gretel, que es gratuito y es más intuitivo. Lo que hacemos básicamente es un modelo de mínimos cuadrados y os muestro unos resultados en concreto de Gretel, pero que son similares en otros programas. En amarillo veis pues la ecuación resultante de marcar 3 variables para predecir un consumo, pues la constante más el coeficiente por construida total, en este caso, más el coeficiente por mantenimiento exterior, más el coeficiente por superficie de mantenimiento de urbanización. Luego hay 2 valores de control, que son el valor P y la R cuadrado. Al final, el objetivo es conseguir una ecuación con la R cuadrado más alta. Como decía, cuanto más alta la R cuadrado, más porcentaje del consumo tengo atado con las variables de control. Pero, evidentemente, no puedo meter cualquier variable. El valor P lo que me marca es, de estas variables, cuál es la que realmente tiene relación entre ellas. Si tengo un valor P por encima de 0,05, lo normal es que esa variable la tenga que descartar en la regresión. Al final, como decía, no nos tenemos que medir solo con el coeficiente R cuadrado, ya que esos valores P tienen que coincidir. Hay que evitar esos negativos que veíamos antes, pero la manera de comparar entre variables, es decir, esta variable tiene más relación que la otra, es con el coeficiente R cuadrado. El coeficiente R cuadrado, de esa línea de tendencia que veíamos de Excel, pues si tengo un 0,8, sé que el 80% de las variaciones de consumo derivan de las variaciones de la variable de control que tengo. Si meto más variables, puedo aumentar esa R cuadrado, pero es la manera de ver cómo de atado tengo el consumo. Como os decía, en este proceso no basta con meter todas las variables y sacar un R cuadrado, sino que hay que ir eliminando las variables que no den relación con ese valor P estadístico. Hay que evitar coeficientes negativos. Pues, por ejemplo, volviendo un momento a la situación que veíamos aquí, hay un coeficiente, el de mantenimiento urbanización, que es negativo en comparación con los otros. Esto es derivado a que, por ejemplo, hay una covarianza entre ambas variables y no tiene lógica que esté la superficie de mantenimiento exterior y la superficie de mantenimiento urbanización. Por poner un ejemplo más sencillo, si yo coloco en una regresión lineal tanto las piezas totales producidas como las piezas OK, una vez descartadas los fallos, como son 2 variables muy similares, lo que me va a dar la regresión es un coeficiente negativo de una y un coeficiente positivo de otra. Como esas 2 variables son demasiado parecidas entre sí, me voy a tener que quedar con una de ellas, la que mayor R cuadrado individual tenga. Una vez que hemos hecho ese proceso, para tener una ecuación realmente que nos sirva y que nos valga, hay que tener un R cuadrado. Normalmente se habla de mayor de 0,6. No es lo mismo hacer esta regresión para datos diarios que semanales que mensuales. Cuanto mayor detalle de datos, más laxos podemos ser con el coeficiente R cuadrado. Si yo tengo una regresión con coeficiente R cuadrado de 0,6 con datos diarios, tengo un control bastante amplio, porque si yo miro varios días, al final las distorsiones entre uno y otro se van a ir compensando y voy a tener un control similar a tener un 0,8 en un control mensual. Volviendo un poco al ejemplo de DKV, en DKV tenemos una ventaja, y es que no solo tenemos el consumo del global de la torre, sino que tenemos una serie de puntos de submetering que nos permiten discernir muy claramente los consumos derivados de cada área y de cada destino de la energía. Tenemos consumos de alumbrado, fuerza, CPD,
clima, e incluso el clima está dividido en refrigeración, en calefacción y auxiliar. Haciendo este análisis de variables, al final se han ido obteniendo las variables de control de cada parte y se ha ido haciendo una línea de base para cada una de las zonas y de las áreas de destino de consumo. De modo que la línea de base total de DKV no deja de ser la suma de las líneas de base de los puntos principales. En caso de alumbrado, pues dependiendo de días laborables, fuerza dependiendo de días laborables y empleados, CPD con grados día de enfriamiento, ya que la refrigeración de CPD es igual o más importante que el consumo de informática en sí. Y en climatología, pues sobre todo con grados día de enfriamiento y calefacción, es con lo que tenemos controlado. Si un invierno ha sido más eficiente que el otro, teniendo en cuenta cuáles han sido las condiciones con las que ha trabajado la maquinaria. Una vez que hemos hecho la línea de base, hemos dejado un poco de lado los indicadores. Los indicadores, realmente tenemos dos opciones. Podemos tener varios indicadores, siempre hay un indicador principal, pero podemos tener una serie de indicadores auxiliares. Yo puedo tener un indicador en base a la variable que mayor peso tiene en mi consumo, o en caso de que tenga más variables, puedo hacer un cociente más complejo para que sería kilovatio hora real frente a esperado. En cualquier caso, también hay que tener en cuenta el benchmarking y lo que se utiliza habitualmente. El ejemplo de kilovatios hora metro cuadrado es muy claro. El metros cuadrados utilizado es una variable muy estática. No va a cambiar muy habitualmente, me va a servir para compararme año a año, pero sobre todo me va a servir para compararme con otros edificios. Entonces, yo puedo utilizar eso, aunque luego la línea de base va a ser la que me va a permitir saber si he consumido más o menos en un mes concreto o ver en mayor detalle cuáles son las condiciones en las que he trabajado. Al final, el objetivo de todo esto es hacer un seguimiento, es tener mayor control. Con la línea de base podemos controlar el rendimiento con mayor detalle, verificar mejoras, detectar anomalías, incluso ver desviaciones excesivas, porque a lo mejor hay variables que tendríamos que estar cuantificando y no tenemos controladas, y podemos mejorar el modelo predictivo. En cuanto a indicadores, pues sobre todo para fijar metas de mejora, para ver evolución de rendimiento con respecto a años anteriores, y un punto que no aparece aquí, que es la comunicación externa y la comunicación con empleados. Es más sencillo explicar a alguien que los kilovatios hora metro cuadrado se han reducido un 10% con respecto al año anterior, que hablar de la línea de base y la desviación y la desviación típica del coeficiente R cuadrado. Ahí se complica. Y normalmente para comunicación se utilizan más los indicadores. Y un punto importante que también veíamos con el tema de DKV es el seguimiento de las medidas de ahorro energético. Es importante, a la hora de realizar ese control, el tener un protocolo de medida y verificación, el saber cuál es el patrón de consumo anterior. Es decir, si yo antes consumía X kilovatios hora por grado día de calefacción y he cambiado la caldera, tengo que ver una reducción en el consumo por grados día de calefacción. No ya solo en los kilovatios hora, porque a lo mejor ha sido un invierno más o menos duro. Entonces, sin más, por mi parte, gracias por vuestra atención, y empezaremos con una ronda de preguntas si tenéis cualquier cuestión. Vale, pues muchas gracias, Alberto y Víctor. La verdad que ha sido denso, evidentemente, en una hora concentrar todas las grandes experiencias de DKV y todo lo que Finética ha podido hacer en cuanto a línea de base en su sistema, pues es muy denso, muy técnico. Pero bueno, espero que a la audiencia le haya resultado de interés. A mí, desde luego, me ha resultado mucho de interés. No conocía el programa Gretel, que lógicamente me estudiaré. Y bueno, pues efectivamente, como dice Víctor, si tenéis alguna pregunta, pues nos lo hacéis llegar en el chat, o posteriormente cuando podáis ver la grabación y
y con más detalle a lo mejor consultar alguna cosa que hoy quizá nos haya dado tiempo a poder interpretar con profundidad para generar alguna duda. Una pregunta que sale es hasta qué punto nos encontramos que la línea base cambia el diseño de la línea base es estable en el tiempo, ¿no? Yo con mi experiencia en auditorías voy viendo que ya va siéndolo, pero es cierto que cuando los sistemas se implementan desde cero y se empiezan a acumular datos y se empiezan a tener métricas y monitorizaciones de distintos consumos con distintos analizadores de red, con distintos medidores en distintos cuadros, suele pasar que se detectan incidencias que pueden obligar a volver a poner el contador a cero, porque realmente las referencias que se han ido acumulando no eran correctas, desde casos de descalibración de equipos que estaban dando medidas erróneas, incluso equipos mal conectados en los cuadros eléctricos que daba todavía mayores desviaciones, etcétera. Bueno, hasta que haya una cierta regularidad y sobre todo con la premisa de que haya unas circunstancias homogéneas, ¿no? Como han dicho mis compañeros en el webinar, si hay cambios sustanciales de ocupación, de temperaturas, de instalaciones, etcétera, se produce un salto en la línea base. Entonces, la experiencia es que hay cambios de años a otros, pero la respuesta es ¿y qué? Lo que importa es que sea actualizada, fiable y te permita tomar datos y que mejor encontrar un cambio y hacer un cambio en la línea base porque te has dado cuenta de que algo estaba incorrecto a arrastrar errores que te permiten llegar a conclusiones. Suele pasar, pero no es crítico y de cara a una auditoría no es penalizable. Es penalizable el detectar una incidencia y, sin embargo, no reaccionar y mantener indicadores con un coeficiente de error que son malos. Yo, por lo menos por mi experiencia en las auditorías, me lo he ido encontrando. Ahora ya menos, porque ya van pasando auditorías periódicas y se tiene también más experiencia y los fallos ya se han arreglado. Pero bueno, es algo que suele ser habitual. Ya me muteo por si queréis decir algo. Bueno, a ver, al final la actualización de la línea de base depende un poco de la estabilidad también de consumos y de proceso. Evidentemente, si tú has hecho una renovación de instalaciones, por ejemplo, evidentemente la línea de base te va a marcar cuánto te ahorras en ese sentido, pero llegará un momento en el que esa renovación no dejará de ser la nueva norma y tendrás que hacer un nuevo patrón para comparar a futuro. Igualmente, como decía Carlos, si surgen variables que no se habían controlado, si surgen datos que podemos tener en mayor detalle, al final la evolución también de aspectos como la industria 4.0 o la gestión de edificios te permite a lo mejor tener datos que no tenías antes y te permiten tener un control más exhaustivo. Depende un poco de la situación y de la evolución de los datos. Lo que sí que se recomienda en normas, evidentemente hay que valorar por lo menos si la validez de esos indicadores y de esas métricas periódicamente para asegurarse de que son correctos. Muy bien. Sí, la presentación os la pasaremos completa. Bueno, el link a lo que es el webinar en sí, ¿vale? Eso sí que lo vais a tener acceso, que es lo que habéis estado escuchando y viendo. Y bueno, si no hay ninguna pregunta más, Marian, que lo está poniendo ahí en el chat. Me gustaría saber cómo se calculan los grados. Bueno, te preguntan que para vosotros, Víctor, Alberto, me gustaría saber cómo se calculan los grados días de enfriamiento. Sí, bueno, los grados día de enfriamiento al final son 4 inecuaciones que, dependiendo de si la temperatura de interior es mayor o igual a la exterior, si es, etcétera, digamos que en base a un histórico de temperaturas calculan esos grados día de enfriamiento y se van acumulando hora a hora, día a día, mes a mes. Es un sumatorio. Hay una web que es degreedays.net de donde se puede bajar el cálculo concreto en determinadas estaciones.
Si no, digamos, es complejo explicar las cuatro inecuaciones que lo determinan, pero podemos pasaros un enlace con la información, si lo veis conveniente. Vale, o sí, Marian, a lo mejor se lo podéis, yo no sé si podéis escribir ahí en el chat o solo Marian como administradora, pero si no, si nos lo decís y luego junto con el envío de la información, pues se puede mandarse esa página web. Luego preguntan si es necesario tener una línea base para cada indicador, porque no han oído todo el curso. A ver, aquí supongo que habrá varios puntos de vista, ¿no? Y es lo interesante este webinar, desde un punto de vista de auditoría y certificación, desde un punto de vista de espectro técnico como Finética y luego como un usuario como DKV. Yo puedo decir como auditor, lo que es básico es que si tú defines un indicador y no lo monitorizas en el tiempo, si no te permite hacer o no tienes la necesidad o no ves la inquietud de hacer proyecciones de su evolución en el tiempo, yo me cuestionaría si realmente es un indicador que hay que tener, ¿no? En el momento en que tú te planteas esa necesidad de medir algo, la gracia es ver cómo evoluciona en el tiempo. Entonces, a ver, desde un punto de vista de auditoría, si es un uso energético relevante en cuanto al mix que sale de la revisión energética y no hay ningún tipo de monitorización que te permita ver su evolución en el tiempo, pues lógicamente los auditores diríamos algo, ¿vale? Ahora, que tengas 20 indicadores asociados a usos de lo más parcial y que a lo mejor tengas que exigir que cada uno tenga su línea base, bueno, pues ahí entramos en un concepto también de materialidad en cuanto a significatividad y utilidad de las cosas, ¿eh? Lo importante es que, desde un punto de vista de auditoría, lo que tenemos que ver es una coherencia integral del sistema, desde una revisión energética que identifica correctamente fuentes, usos, equipos y monitoriza el desempeño asociado a los usos más relevantes. Y yo no voy a estar 4 horas viendo indicadores cuando puedo estar 2 viendo los relevantes y otras 2 dedicando a ver la sensibilización energética de la gente y su comportamiento sostenible al respecto, ¿no? Entonces, ten en cuenta que un concepto de auditoría el tiempo es limitado y hay que optimizarlo mucho. Ahora, mis compañeros que a lo mejor en el desarrollo de la implantación de un sistema o en el día a día de su trabajo quieran tener muchos más para poder monitorizar cada elemento. Oye, no lo sé. ¿Qué pensáis de eso, Alberto y Víctor? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una línea base general para el consumo de todo el edificio, pero luego tenemos, yo creo que es fundamental para el control del consumo de cada área, tenemos líneas bases para cada uso energético. O sea, bueno, una vez podido ver alguna en las slides, tenemos, por ejemplo, en climatización, tenemos una línea base general de climatización, pero hay un nivel 3 que sería el correspondiente a la producción de frío y a la producción de calor. Tenemos línea base de alumbrado, tenemos línea base de fuerza y, por ejemplo, en el CPD lo tenemos también separado en 2, teniendo una línea base para el consumo de servidores y otra para el consumo de climatización del centro de procesamiento de datos. Al final tenemos las líneas bases distribuidas en 3 niveles. En el 1 tendríamos la general del edificio y luego, pues bueno, según el uso energético para cada uno tenemos su correspondiente línea base también. Vale, gracias, Alberto. Dice, nos preguntan también, dice, para el sector servicios, ¿en qué sentido se puede tener en cuenta como variable el uso de las instalaciones, como se ha dicho? ¿Alguna variable más a tener en cuenta en este sector, además de los grados día y el número de trabajadores, por ejemplo, en el alumbrado público? Sí, bueno, en cuanto al uso de las instalaciones, podemos hablar de metros cuadrados utilizados, podemos hablar de horas de uso, sin más, depende mucho de la aplicación. Al final estamos hablando del sector servicios y es un concepto un poco amplio. Al final tienes que adaptarte y hay que adaptar las variables a la situación de cada sector. Por ejemplo, el tema del alumbrado público que se comenta, en alumbrado público ya pueden entrar variables como si queremos tener un control diario, semanal o mensual, tengo que tener en cuenta cuáles son las horas de sol diarias con el calendario solar, tengo que tener en cuenta a lo mejor grados
el grado de nubosidad del cielo, que son variables que se controlan en estaciones meteorológicas. Es difícil dar digamos, una lista en este caso esta variable, en este otro caso otra, sino que hay que pensar un poco cada caso concreto. No hay una receta muy estándar para cada lugar. Vale. Después nos pregunta otro escuchante, como dicen en la radio, dice, ¿se pueden hacer líneas de base con más de una variable? Entiendo bueno, lo comentas, Víctor. Ejemplo, mi línea de base está asociada al kilovatios hora consumido por unidades fabricadas. También incluye el tamaño, diámetro, entre paréntesis dice, de la unidad fabricada, pero no he sido capaz de meter esas dos variables. Se ha presentado una aplicación para el cálculo de líneas base. Quisiera saber si es válida para ello. Te cedo los trastos, Víctor. Sí, al final se pueden utilizar varias variables para tener una ecuación. Como decía, al final en lugar de utilizar una regresión lineal de una variable, se utilizan varias. En el caso concreto que me comentas de diámetro de pieza y número de piezas, habrá que ver si hay que hacer una conversión entre esas dos variables. Si hablamos ya de número de piezas y volumen, quiero decir, habría varias opciones a valorar, o quizás simplemente sea un coeficiente A por número de piezas más un coeficiente B por el tamaño medio. Habría que estudiar los datos, pero sí que se podría hacer. Vale, muchas gracias, Víctor. Después pregunta otro señor, dice, ¿es obligatorio, señora, no veo el género, es obligatorio hacer un seguimiento o línea base de la reducción de consumos que se pueda generar con cada actuación de mejora? Luego otra pregunta, dice, ¿se puede repetir la página web para el cálculo de los grados días de enfriamiento? Sí, la página web nos la dices otra vez, Víctor, y además que Mariana a ver si la puedes... La estamos escribiendo en el chat. Ah, magnífico. Bueno, entonces te repito, la primera pregunta era si es obligatorio hacer un seguimiento o línea base de la reducción de consumos que se puede generar con cada actuación de mejora. A ver, al hablar de obligatorio, entiendo que estáis metiendo quizá el aspecto de cara a una auditoría, una certificación, porque si no hay un referente de cumplimiento no hay ninguna obligatoriedad. Por eso cojo yo la pregunta, si os parece. Lo que tiene que evidenciarse es la eficacia del sistema de gestión de eficiencia energética, es decir, que se consiguen mejoras y que se pueden demostrar que se han conseguido. ¿Cómo se puede demostrar que se ha conseguido? Pues evidentemente, si no es con un indicador objetivo o con una evaluación numérica objetiva, es muy complicado, porque cuando tú te vas a consumos absolutos, los factores que pueden haber generado que ese consumo absoluto haya disminuido pueden estar vinculados a aspectos no de eficiencia energética, sino que a lo mejor pues se ha perdido la mitad de la producción porque un cliente se ha ido o porque se ha cerrado 2 plantas de un rascacielos por alguna razón de deslocalización de la gente, etcétera. Entonces, pensemos que los indicadores, las líneas base, todas las herramientas, no solamente estas, sino cada uno de los puntos que un sistema de gestión indica, como la 50001, no son más que elementos, como son medios, son ayudas para conseguir el objetivo final, que en este caso es contribuir a la eficiencia energética, disminución de emisiones de efecto invernadero. Entonces, de cara a una auditoría, si se pueden demostrar esas mejoras, pues no sería obligatorio. Mi pregunta es cómo lo puedes demostrar si no tienes una medición que te permite evidenciarlo, ¿no? Las acciones de mejora suelen ser hitos puntuales que impulsan una mejora, una optimización de un consumo y que se puede ratificar gracias al resultado que esa mejora ha permitido conseguir, y lo que tienes que valorar es si la esperada o no la esperada, ¿vale? Vale, no veo en el chat, yo no soy capaz de ver la web. Sí, hay, no, yo no veo la web, no sé si la habéis puesto, los demás compañeros ven en el chat la página web, pero yo no.
No sé si porque a lo mejor tengo otra configuración de panelista. De todas formas, si no ratificásemos que se ve, os la mandaremos en la documentación complementaria, o sea, la información, que la encuesta que recibiréis y todo esto se puede enviar. Vale, bueno, hoy quedan más preguntas, pero estamos ya fuera de tiempo. A ver, espérate, obligatorio, vale, el tema de la web. Hola, ¿qué temperatura base, estaba para vosotros, qué temperatura base se utiliza para el cálculo de los grados día? ¿Es diferente a la temperatura de base en verano que en invierno? Sí, en ocasiones sí que son diferentes las temperaturas base en comparación en enfriamiento y en calefacción. Normalmente yo lo que recomiendo es descargar o, digamos, hacer el cálculo para diferentes temperaturas de base y ver cuál es el coeficiente recuadrado de cada una de ellas y ver cuál es la que mejor predice el consumo concreto de tu caso. O sea, no seleccionar la temperatura de base, sino permitir que la estadística te diga cuál es. Vale, muchas gracias, Víctor. Veo efectivamente que la página web está puesta, degreedays.net. O sea, degree con 2 es, days, todo pegado, .net. degreedays.net, grados día en inglés.net. Hacéis preguntas también que si se va a organizar otro webinar profundizando un poco sobre el programa Gretel o línea base. Bueno, nosotros cuando lanzamos un webinar tratamos que sea lo más didáctico posible y divulgativo y que os aporte valor esta hora que invertís. Y vuestras sugerencias y vuestras peticiones son las que tenemos en cuenta para consolidarlas y planificar las siguientes jornadas que organicemos. Entonces, con la encuesta que vais a recibir al final va a haber un campito que indica qué otros aspectos, otros webinars podrían estar interesados. Si realmente yo creo que este es un tema efectivamente que puede tener mucho recorrido, además es cuanto más hablas con gente que sabe, como Víctor y Alberto, y más te cuentan, más te apetece hacer más cosas, ¿verdad? Entonces yo os anticipo que sí, que es muy factible que organicemos vosotros y ellos tienen disponibilidad y también bueno, si para más profundidad, pues podemos organizar algún tipo de actividad formativa, cursos donde se puedan profundizar con una interactividad mucho mayor que la de una hora vía online, ejemplos, etcétera. Eso lo podremos organizar si estáis interesados en que os organice un curso de un día o de 2 para tener todos estos elementos mejor controlados. Oye, pues decírnoslo en la encuesta y nos organizamos, ¿vale? Muy bien, pero bueno, hay bastante, hay otra más. Venga, una más que me da no sé qué cortar. Dice, la utilización de AppSheets como herramienta Industria 4.0 desde el punto de vista de la norma. ¿Es necesario registrar cada modificación cada vez que se mejore la AppSheet? Entiendo que también esto va por una pregunta para certificación, no para auditoría. Pero no lo entiendo bien. La utilización de una herramienta, lo que sea, de cálculo. Desde el punto de vista de la norma, ¿es necesario registrar cada modificación cada vez que se mejore? A ver, dentro de lo que la norma considera información documentada, que no tiene por qué ser de papel, puede ser una herramienta informática como las que estamos viendo, lo que tiene que quedar claro es que es la información que se genera a través de su uso es fiable, localizable, reproducible, trazable al dato origen, etcétera, ¿no? Entonces, que se registre la modificación cada vez que se mejora, hombre, que haya una trazabilidad a saber con qué edición lo has hecho es correcto, que haya esa trazabilidad, más que nada por si se descubre que ha habido algún error o que hay alguna variable que cambia de una revisión a otra, pues puedas establecer una comparación o saber desde cuándo ha tenido efecto esa modificación, ¿no? Como si tuviera un impacto por cambio de cálculo o algo así. Pero vamos, que eso sería una cosa muy sencillita, ¿no? No veo problema. La respuesta es que no es que sea obligatorio, pero es recomendable y barato y sencillo, ¿no? Bueno, y ya nuestra Marian dice que nos hará llegar el mail la grabación de webinar en los próximos días. Agradecimientos a todos y personalmente pues ha sido muy satisfactorio. He aprendido mucho con vosotros, Alberto y Víctor. Y espero que a todos os haya resultado práctico y útil esta horita de inversión de tiempo. Y nada, responded por favor a la encuesta y explayaros en
temas que pudieran ser de interés para vosotros y poder también planificarlo como actividades formativas o gap análisis para el año que viene si fuera necesario. Por mi parte, muchas gracias Alberto, Víctor, un placer estar con DKV y Efinética en esta jornada y hasta la siguiente. Marian, como siempre, gracias por tu coordinación. Un saludo. Igualmente, gracias.